Bueno, estudiantes, siendo las 20:45, vamos a darle comienzo a la clase del día de hoy, que corresponde básicamente a ejercitación del método de nodos. Hasta la clase pasada lo que lo que hicimos básicamente fue ver todo lo que sería la metodología de los nodos, ¿sí? Ver cómo podemos construir nosotros estas tres matrices, al igual que nosotros lo vimos en el método de mallas, que era básicamente una matriz de conductancias. Podíamos construir una matriz de potenciales de los diferentes puntos dentro de nuestro circuito, que eran las incógnitas básicamente que nosotros teníamos dentro de nuestro problema, y después encontramos una matriz que se llamaba, o se podía analizar de dos formas esa matriz que nos faltaba, que era una matriz de conductancia de la rama, ¿sí? La sumatoria de todas las conductancias multiplicado por las tensiones que nosotros teníamos en cada una de las ramas, y en ese sentido utilizábamos una convención generadora, una convención positiva, cuando el borne positivo apuntaba desde uno de nuestros terminales hacia el nodo, el terminal positivo hacia el nodo, y una convención consumidora o negativa cuando la rama básicamente lo que hacía era apuntaba desde el borne negativo hacia el nodo que nosotros teníamos directamente. Y después, bueno, esa era una forma de analizarlo, simplemente agarrar las conductancias de las ramas y multiplicarlo por las fuentes que nosotros teníamos en esas ramas, y después en consumición, en convención consumidora o generadora o consumidora. Y si no, la otra era analizarlo desde el punto de vista de esa rama, ¿sí? Desde tierra hasta el nodo donde nosotros querramos analizar en el método, analizar solamente esa rama si estuviese sucediendo, como si estuviese funcionando por sí misma. Y lo que teníamos que analizar o calcular en ese sentido, aplicando la ley de Ohm, era analizar si nosotros teníamos, cuál era el aporte de corriente que nosotros teníamos proveniente de esa rama, si esa rama funcionara de una forma independiente directamente. Y bueno, a partir de estas tres matrices que nosotros teníamos, ¿sí? Conductancias, tensiones y corrientes, lo que nosotros podíamos hacer era construir una multiplicidad de ecuaciones, ¿sí? En este caso podíamos construir, bueno, podríamos derivar 3, 4 ecuaciones, y bueno, resolver un sistema, un circuito que nos permitía a nosotros calcular los potenciales de los circuitos, los potenciales de los puntos dentro de nuestro circuito. Y después lo que hacíamos nosotros era, a través de las leyes de Kirchhoff, lo que se llamaba la ley de los voltajes abiertos, ¿sí? O la que llamamos de esa forma, era calcular, ¿sí? Todas las demás corrientes parciales que nosotros teníamos en cada una de todas esas ramas, y ¿sí? De alguna forma lo que hacíamos era verificar el circuito que nosotros teníamos, ¿sí? Ya sea si lo hacíamos bajo un balance de potencias, o básicamente si nosotros habíamos calculado los tres potenciales de los nodos, lo que hacíamos era verificar la ley de Kirchhoff de las corrientes básicamente en el nodo de tierra, que es el que nosotros no utilizamos para derivar ecuaciones. Siempre recordemos, de igual forma que nosotros teníamos en el método de mallas, si derivábamos ecuaciones y lo verificábamos en una malla exterior, de igual forma nosotros calculamos los potenciales de los circuitos, las ecuaciones que se derivaron para encontrarlos fueron utilizando esos nodos, la ley de corrientes de esos nodos, y entonces lo que hacíamos era ir a verificar la ley de corrientes, ¿sí? de Kirchhoff en el nodo de tierra, y eso básicamente nos permitía chequear que si este circuito estaba bien resuelto, nos permitía a nosotros, bueno, verificarlo y saber que lo habíamos resuelto correctamente o incorrectamente. Entonces, la clase del día de hoy, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a retomar dos ejercicios que hicimos hace un par de clases atrás, en donde los ejercicios eran ejercicios complejos que nos proponían resolver circuitos por el método de mallas,
y por el método, y después verificarlo por el método de nodos. Nosotros la resolución por el método de mallas la realizamos en una de las clases directamente, presenciales, pero dejamos pendiente la verificación por el método de nodos, de forma de que cuando nosotros lo viéramos el método de nodos, lo íbamos a poder realizar esa temática. Entonces, vamos a hacer esos circuitos, después vamos a hacer tal vez el ejercicio más, que tiene una topología tal vez más compleja y más grande de todos, del método de nodos, ¿sí? Que es uno que tienen también ahí en las guías. Y yo después les traje algunos ejercicios extra que podrían ser algunos ejercicios como hicimos antes con mallas, que eran algún tipo de ejercicios tipo pre-electro 1, ¿sí? Como para que les sirvan y los tengan de ejemplos para cuando aprueben integración eléctrica 1, análisis matemático y vayan a electro, ¿sí? Que tengan algunos ejercicios, que son algunos ejercicios un poquito más complejos, que son ejercicios donde tenemos alguna fuente de corriente dentro de estos circuitos y que nos sirve a nosotros como para prepararnos, pero para que se den cuenta básicamente que no es que los ejercicios por tener alguna fuente de corriente son mucho más complejos, sino que son simplemente ejercicios, en este caso con fuentes de corriente, y bueno, tal vez sí el último ejercicio sea el ejercicio más complejo de todos, que es un ejercicio en donde básicamente lo que nosotros tenemos es fuentes de tensión y fuentes de corriente combinadas dentro de un circuito, y la verdad que cuando nosotros tenemos ese tipo de combinación de fuentes dentro de un circuito, no podemos nosotros resolverlo solamente aplicando algún tipo de método, ya sea el de mallas o el de nodos, porque no nos alcanzan las ecuaciones, y de esa forma lo que nosotros necesitamos sí o sí es recurrir a las buenas y confiables leyes de Kirchhoff de forma de derivar alguna ecuación más, ¿sí? Y que nosotros podamos encontrar cuál sería, la razón que sea, o los potenciales de los circuitos, o las corrientes que nosotros tengamos dentro de estos circuitos. Sí, sí. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vayamos un poquitito a lo que serían nuestros ejercicios, ¿sí? De Kirchhoff. Como siempre que nosotros tenemos clases virtuales, yo tengo un pizarrón en Miro, ¿sí? Donde tal vez habría que, o sea, donde podemos hacer algo colaborativa, ¿sí? Intellect nodos, ¿sí? Entonces, básicamente este pizarrón virtual nos permite a todos que trabajemos, ¿sí? Directamente dentro todos de este mismo pizarrón, y si van teniendo algunas preguntas con lo que nosotros estamos realizando, es cuestión simplemente que me pregunten, me digan, che, Julián, activan sus micrófonos, o yo estoy chequeando siempre el chat por si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, y cualquiera de las dos opciones siempre tienen como para comunicarse directamente. Entonces, vayamos un poquitito a lo que nosotros ya deberíamos haber realizado, que eran estos ejercicios, que eran algunos de los ejercicios de las guías de mallas y nodos que nosotros tenemos dentro del Drive que compartimos. Entonces era la ejercitación número 1 y 2, vamos a ir obviamente en orden, y si alguno los tiene esos ejercicios a mano, sería ideal, así me avisan si chequeamos los valores que nos dio por el método de mallas y por el método básicamente de nodos. Entonces, lo que nosotros teníamos en este ejercicio era resolver este circuito, ¿sí? Por el método de mallas, obtener los valores de todas las corrientes y el potencial en todos los nodos. Yo resolví simplemente las corrientes, y el potencial no los calculé, pero seguramente ahora lo podemos, si necesitamos en algún momento, calcularlos. Y después verificar por el método de nodos los potenciales y las corrientes. Entonces yo lo que hice es, mediante el circuito de mallas, ¿sí? Obviamente encontramos las matrices. Fíjense que yo armé esta matriz del método de mallas, ¿sí? Y entonces tengo la resistencia propia de la primera de las mallas, que es 7 y 18, eso me devuelve un 25, lo que comparten 1 y 2 es la resistencia de 18 ohms, ¿sí? Y después R1 y la malla 1 y 3 no comparten ningún tipo de elemento, porque están separados en este tipo de topología pi, y entonces siempre les corresponde un 0. Después, lo que comparten 1 y 2, y es exactamente igual a 2 y 1, después tenemos una resistencia
que serían 18 y 12, eso me devuelve 30, y la resistencia de 15 es 45. Lo que comparten 2 y 3 es la resistencia de 12 ohms, eso está correcto. Y después, fíjense, buscamos una matriz simétrica, lo que comparten 1 y 3 es exactamente igual a lo de 3 y 1, o sea, el mismo elemento 0. Después tenemos 12 como elemento compartido entre 2 y 3, y después lo que nosotros tenemos es 12 y 12, ¿sí? Que a eso hay que sumarle 24, y entonces tenemos 48 ohms en lo que sería nuestra matriz de resistencias. En nuestra matriz de corrientes, lo que nosotros tenemos son las tres incógnitas dentro de nuestro sistema, que son I1, I2 y sub 3. Y después lo que nosotros tenemos son las matrices de las tensiones, las tensiones de cada una de todas las mallas que nosotros teníamos. Entonces, en la primera de nuestras mallas tenemos 270 volts, eso es lo que queda representado, ¿sí? En 270, después tenemos más 20, menos 15, más 175, ¿sí? Más 20, menos 15, menos 100, más 20, menos 15, más 175, ¿está correcto? ¿Sí? Que eso nos devuelve 180 del valor final, y después lo que nosotros tenemos es menos 175, porque estamos saliendo por el borne positivo, y después tenemos también menos 110 de esa malla. Y entonces tenemos menos 285 de lo que sería la resistencia no, la suma de todas las tensiones de la malla número 3. Con eso lo que nosotros hacíamos era armar, ¿sí? Y multiplicar escalarmente eso, el producto de R por I, y lo igualábamos a las fuentes de tensión. Esto es medio un repaso del método de malla para aquellos que todavía, bueno, tienen que hacer algunos ejercicios y algunas prácticas, ¿sí? Una vez que nosotros teníamos estas tres ecuaciones, lo que nosotros podíamos hacer era resolver este sistema, ¿sí? Linsolve, y podíamos ingresar, ¿sí? Linsolve en WX máxima o en todas sus calculadoras, no había ningún problema. Lo que nosotros podíamos obtener era la resolución de este sistema, que me devolvía como corriente I sub 1, 18,31, como corriente I sub 2, ¿sí? 10,43, y como corriente I sub 3, 3,32 directamente. Y después lo que nosotros podíamos hacer dentro de estos circuitos, ya sea porque utilizábamos las ecuaciones de corriente en los nodos, o porque utilizábamos el método de las corrientes dominantes, ¿sí? Yo usé el método de las corrientes dominantes, ¿sí? Calcular cuánto valían las corrientes de lo que serían las ramas intermedias, o sea, las ramas, nosotros tenemos las corrientes de mallas 1, 2 y 3, y esas corrientes de mallas 1, 2 y 3 circulan por mi circuito, en donde básicamente nosotros no tengamos ningún tipo de interacción con otra de las mallas dentro del circuito, pero donde nosotros tenemos una interacción con otra parte del circuito, lo que nosotros tenemos que hacer sí o sí es calcular esa corriente de rama. Entonces, I4, que es la corriente que nosotros tenemos entre la malla 1 y la malla 2, se puede calcular como la corriente I1, porque tienen la misma dirección en ambas partes del circuito, ¿sí? Como I1 menos I2, y entonces lo que nosotros, haciendo esta resta, ¿sí? Podemos calcular cuánto vale esa corriente, que es I sub 4, 7,8770, eso es lo que nos debería haber dado dentro de las soluciones. Y después podemos hacer exactamente lo mismo en I5, ¿sí? Si bien nosotros ya sabemos que I3 tiene el otro de los sentidos, podemos calcular I5 por el método de la corriente dominante como I sub 2 menos la corriente I sub 3, que en nuestro caso nos va a quedar menos menos, ¿sí? Simplemente por cómo estaba el signo de la corriente de mallas número 3. Entonces, 10,4390 menos 3,3277, que es el valor de la corriente I sub 3, y eso nos devuelve a nosotros el valor de la corriente, ¿sí? 13,76 directamente, que sería el valor de esa corriente I sub 5. Entonces, nosotros este sistema nosotros ya lo resolvimos, ya lo calculamos, ¿sí? Y entonces lo que nos quedaría es simplemente hacer el punto número C, que el punto número C nos pedía calcular cuánto es verificar el circuito por el método de nodos y calcular las corrientes. Entonces la idea sería chequear, ¿sí? O aplicar el método de nodos ahora dentro de este circuito, y básicamente resolverlo dentro de lo que serían nuestras
nuestras habilidades, y después hacemos alguna simulación tal vez de este o del método siguiente. Entonces, vayamos a aplicar el método de nodos. Yo voy a ir al pizarrón directamente para escribir las matrices, ¿sí?, que nosotros necesitábamos armar para los métodos, ¿sí?, para el método de nodos directamente. Entonces, nosotros tenemos que construir las tres matrices, ¿sí?, y después nos vamos a WX máxima para hacer esos cálculos directamente, ¿sí?, que nosotros necesitamos. Entonces, fíjense que, de vuelta, lo que nosotros siempre tenemos que hacer dentro de estos circuitos es calcular tres matrices, que esas tres matrices son la matriz, en este caso, de conductancia, que sería la matriz inversa, en verdad no la inversa per se, por matrices, pero ocupa ese lugar de matriz inversa de la resistencia. Y después tenemos que encontrar o que utilizar los potenciales, que es nuestra matriz de incógnitas, y lo que nosotros vamos a tener que calcular es los aportes de las corrientes de cada uno de esos nodos. ¿Tengo alguno de ustedes que tenga que quiera hacer alguna pregunta? ¿Puede ser? Vamos a mutearlos a todos, entonces, obviamente, porque hay algunos que tienen el micrófono, ahí está, no utilizado. Entonces, esto es todo lo que nosotros deberíamos estar haciendo, ¿sí?, el día de hoy. Entonces, fíjense, nosotros estamos analizando en un inicio al método de fíjense que nosotros tenemos tres nodos en este caso, en verdad no tenemos tres nodos, tenemos dos nodos porque fíjense que el nodo C que nosotros tenemos acá, que está puesto a tierra, y este nodo que nosotros tenemos acá, son exactamente el mismo nodo. Básicamente lo que nosotros tenemos, otra vez, es un supernodo en esta parte inferior dentro de mi circuito, y entonces lo que yo tengo solamente son dos nodos, que son el nodo A, ¿sí?, y el nodo, en este caso, B, con el nodo C puesto a tierra. Lo que nosotros tenemos es directamente ese potencial puesto referido a cero, lo cual lo hace que no tenga ninguna, o sea, todo multiplicado por cero nos devuelve cero. Entonces, tengo tres ramas que concurren al nodo A, ¿sí? El primero de los valores de esas ramas, ¿sí?, es un séptimo, fíjense que es la rama de la izquierda. Después tengo 1 sobre 18, que sería la rama que yo tengo acá abajo, y después tengo la rama que comparten básicamente el nodo A y el nodo B, que es 1 sobre 15, directamente, que nosotros tenemos acá, más 1 sobre, ¿sí?, 15. Después, el nodo A está con tierra, o sea, lo que nosotros tenemos que buscar es la conductancia compartida que nosotros tenemos solamente con entre el nodo A y el nodo B. Y entonces lo que comparten el nodo A y el nodo B es simplemente 1 sobre 15, que es esta conductancia R2, la inversa de esa resistencia R2, ¿sí?, que nosotros teníamos. Lo que comparten A y B es lo que comparten exactamente igual entre B y A, o sea, 1 sobre 15 es el elemento G12 y G21 exactamente. Y entonces también lo que nosotros tenemos que calcular, una vez que calculamos esa conductancia compartida, tenemos que calcular la sumatoria de todas las conductancias que llegan al nodo B. Y entonces la sumatoria de todas las conductancias que llegan al nodo B es 1 sobre 15, que sería lo que comparte con el nodo A, y después lo que yo tengo es lo que llega a B desde tierra, ¿sí?, desde el nodo C, por la rama esta central que nosotros tenemos acá, ¿sí?, y lo que tenemos también por la rama de la izquierda. Una de ellas dos es bastante sencilla, fíjense que es la rama que tenemos nosotros de 12, ¿sí?, donde se encuentra R5, que entonces sería 1 sobre 12. Y tal vez el único elemento que nosotros tenemos que es un poquito más complicado, es esta rama que nosotros tenemos exactamente a la derecha, que básicamente tiene dos resistencias en serie. Cada vez que nosotros tenemos dos elementos, lo que nosotros tenemos que ingresar dentro de nuestra matriz es las conductancias de todas las ramas, ¿sí? Eso quiere decir la conductancia de la rama de la izquierda, la conductancia de la rama derecha, que dan la casualidad que tienen siempre una sola resistencia, y en este caso en particular lo que nosotros tenemos que hacer es agregar la conductancia de la rama total, que esto es básicamente 1 sobre 12 más 24, o sea, 1 sobre, en este caso, sería 36, que sería la conductancia total que nosotros tenemos ahí. ¿Alguno tuvo alguna duda con respecto a este valor en particular de esta conductancia?
es lo único que, que podría ser intrincado dentro de este ejercicio. Si nosotros entendimos y comprendimos esto, bien, no hay nada más que agregar con respecto a lo que sería la matriz de conductancias. Una vez que nosotros tenemos la matriz de conductancias, después tendríamos que calcular lo que sería nuestra matriz de potenciales, que sería nuestra matriz de incógnitas, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tenemos es en las dos incógnitas el potencial, ¿sí? De A y el potencial, en este caso, ¿sí? De B sub B, que son las dos incógnitas que nosotros tenemos dentro de nuestro circuito. Son dos incógnitas, dos escalares, BA, BB, nada que agregar dentro de esta matriz. Y por último, tal vez lo que sea más trabajoso dentro del método de nodos es los aportes de las corrientes que nosotros tenemos dentro de nuestro circuito. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuáles son todas las fuentes que nosotros tenemos que están apuntando a nuestros circuitos y ver cuál sería el aporte de corriente de cada uno de todos estos diferentes circuitos. Entonces, lo que nosotros vemos es que al nodo A llegan dos ramas que tienen fuentes. La rama es esta que nosotros tenemos acá, que es la de la izquierda, y después tenemos también la rama esta de la derecha, que tal vez sea un poquito más compleja. La rama de la izquierda es muy sencilla. Recuerden que lo que hacíamos era solamente analizar la rama de la izquierda, ¿sí? Y ver cuánta corriente circulaba, cuánto era el aporte de esa corriente. Entonces, fíjense que lo que nosotros tenemos en este caso en particular es 200, un aporte de 270 volt dividido los 7 ohms que nosotros tenemos dentro de este circuito, y el aporte es positivo porque se encuentra el positivo de la fuente conectado, básicamente es el que está apuntando hacia ese nodo directamente. O sea que es bastante sencillo ese elemento que nosotros tenemos ahí directamente. El otro de los aportes de corriente que nosotros tenemos puede ser un poquitito más complejo, ¿sí? Pero fíjense que lo que nosotros tenemos es el aporte de corriente que tendríamos nosotros entre A y B, y en este aporte de corriente, fíjense que lo que nosotros tenemos es una fuente de 20 volt y una fuente de 15 volt que se están oponiendo. Y básicamente lo que nosotros tenemos es, básicamente, lo de 20 ohm está tirando corriente, ¿sí? Quitando corriente, llevando la corriente hacia afuera, y como es la corriente de 20 volt, la que tiene mayor tensión, la corriente va a ser básicamente saliente con respecto a este nodo. O sea que si yo quisiera hacer este aporte de corriente, lo que tengo que hacer es menos, porque la corriente va a estar saliente dentro de ese nodo, y entonces va a ser menos 20 menos 15, porque esa es la diferencia de potencial, perdón, de corriente, de potencial que nosotros tenemos sobre esta rama, ¿sí? Menos 20, 20 y menos 15, y después todo esto dividido, ¿sí? Básicamente 15 ohm, que es la resistencia que nosotros tenemos dentro, ¿sí? En este caso de esa rama en particular. Una vez que nosotros hicimos eso, perfecto, ya tenemos los aportes de corriente dentro de esta rama. Fíjense que cuando nosotros vamos a la rama B, lo que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ver todos los aportes de corriente que nosotros tenemos dentro de nuestra rama, y lo primero que nos damos cuenta nosotros es que cuando estamos analizando nosotros la rama que comparten con A y con B, el análisis es exactamente el mismo, ¿sí? 20 volt, ¿sí? Están impulsando una corriente de izquierda hacia derecha, pero en este caso en particular la corriente es entrante, y fíjense que el borne positivo es el que domina dentro de esta rama, y por ende es el que es un aporte positivo que nosotros tendríamos que tomar dentro de la corriente. Y entonces el aporte es exactamente igual, 20, ¿sí? Menos 15, que es la oposición entre estos dos elementos, ¿sí? Dividido, perdón, los 15 ohm que nosotros tenemos dentro de este circuito. O sea que básicamente es la tensión resultante de la rama AB que nosotros tenemos, ¿sí? Dividido la resistencia, y en este caso la tensión nos queda positiva porque 20 volt es el positivo el que está apuntando
con respecto a B, y el 15 es el negativo el que está apuntando con respecto a B. O sea, básicamente nos quedan los 5 volts resultantes positivos. Y después tal vez los otros dos aportes sean unos Perdón, dos. Julián, Sí. en las I que está sacando arriba, ¿no debería, en el nodo A, ¿no debería ser el 20 el negativo? En el 20, y está el 20 negativo. No es que está puesto acá el signo negativo, y entonces cuando lo multiplique adentro del 15 me queda. Ah, ok. Claro, lo puse así para que se entienda como el negativo de esto que sería la tensión resultante del circuito, de esa rama AB. ¿Se Ahí, entiende? ahí vi. Sí, sí. Eso es simplemente el álgebra de tu, de tu circuito directamente. Así que fíjate si lo podés, si lo entendés ahora, obviamente. Fíjense que lo que nos queda dentro de los otros dos aportes de corriente son dos aportes mucho más clásicos, por decirlo así. Tenemos primero el aporte de la rama del medio, en donde estoy entre B y el nodo C, nodo C del supernodo de abajo. Y entonces, fíjense que lo que tengo es un borne negativo apuntando hacia ese terminal. Entonces va a ser menos el aporte de corriente, y tengo la tensión, que es 175, la tensión de esa fuente, ¿sí? Dividido básicamente 12 ohms, que es la resistencia de esa rama. En esta otra rama de 110, fíjense, es el 110, es el positivo, el que nosotros tenemos dentro de nuestro circuito, y lo que hay que tener en cuenta, que es lo único y es algo muy similar a lo que nosotros teníamos resueltos en el anterior, es que cuando estamos haciendo el análisis otra vez de esta rama, el aporte de corriente es el aporte de corriente de esta rama, y para eso hay que analizarlo, ¿sí?, en ley de Ohm, ¿sí? Y con la ley de Ohm, recuerden que cuando tienen una tensión y dos resistencias series, se sumaban esas dos resistencias. Y entonces, una vez que nosotros hicimos esto, nos quedaría 110 dividido particularmente 12 y 24, que esto es 36, 36 directamente. Y bueno, eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer dentro de lo que sería el método de nodos, ¿sí? El método de nodos nos obliga siempre a nosotros a armar este tipo de resoluciones, ¿sí? En donde tenemos la matriz de conductancias, las incógnitas como BA y BB, y después los aportes de las corrientes, que es tal vez lo que sería un poquitito más complejo dentro de nuestro sistema. Entonces, arrancamos lo que sería el método del método de nodos, ¿sí? En el método de nodos, entonces lo que tengo que hacer es insertar estos valores dentro de esta matriz, ¿sí? Es un séptimo más 1 dividido 18, más, en este caso, 1 dividido 15. Este es el primero de todos estos valores. Este sería la conductancia compartida. Después, lo que tengo ahora acá es otra vez la conductancia compartida, menos 1 sobre 15, y después la sumatoria de todas las conductancias que llegan hasta este circuito. O sea, 1 sobre 15, 1 sobre 12, más, ¿sí? En este caso, 1 sobre lo que sería 36 dentro de nuestro circuito. A ver, que le pifié. Error, acá me falta una coma. Perfecto. 1 sobre 15 y 1 sobre 15 negativo, y después asumimos que esto está en lo correcto con respecto a los valores de la matriz, o sea, revísenlos, reháganlos ustedes mientras vamos haciendo los ejercicios, ¿sí? Y me avisan si hay alguna diferencia en lo que serían sus matrices de conductancias, en lo que estoy haciendo yo y en lo que están haciendo ustedes directamente. Entonces, una vez que nosotros armamos la matriz de conductancias, tenemos que armar nosotros la matriz de lo que serían las tensiones, que es muy sencillo, simplemente BA y BB son las dos matrices que nosotros, los dos elementos de esta matriz que nosotros vamos a utilizar para derivar ecuaciones, y después, tal vez ahora, sí, lo que serían la matriz de los aportes de corriente que nosotros tenemos en cada uno de estos elementos. Y entonces, el primero de estos elementos que nosotros teníamos, ¿sí? Era
270 dividido 7, menos, ¿sí?, esta diferencia que nosotros tenemos, menos, yo voy a poner un segundo paréntesis acá, 20 menos 15, que es la diferencia, dividido 15. Entonces, simplemente lo voy a dejar ahí. Este es el primero de todos los aportes de corrientes, y después lo que nosotros tenemos abajo sería el segundo de todos estos aportes de corrientes, ¿sí? Entonces, tengo 20 menos 15 dividido 15, menos, en este caso, ¿sí?, 175 dividido 12, que sería el elemento de la rama central, ¿sí?, menos 175 dividido 12, y después tendríamos más, ¿sí?, el último de los aportes de corriente, que es, ¿sí?, 110 dividido 36. Shift Enter, y acá tenemos entonces los dos aportes de corriente dentro de nuestros circuitos. Una vez que, fíjense que lo que nosotros hicimos, que una vez que nosotros armamos estas matrices, no hay ninguna dificultad. Lo que hacemos es hacer un producto escalar G por B igual a I, ¿sí?, de forma de que se haga el producto escalar entre esta primera matriz que nosotros tenemos y esta segunda matriz que nosotros tenemos dentro de nuestros circuitos, ¿sí?, al igual que antes y como lo resolvimos antes, es un punto lo que nos hace el producto escalar, y acá lo que nosotros ya tenemos entonces per se son el sistema de ecuaciones. Linsolve básicamente es lo que nos devuelve a nosotros la solución, ¿sí?, de nuestro circuito. Era Linsolve, paréntesis, corchetes para separar nuestras ecuaciones, ¿sí?, que nosotros necesitamos sí o sí. Primera de las ecuaciones, segunda, en este caso, de nuestras ecuaciones, y esto es menos 403 dividido 36, la primera, la segunda de nuestras ecuaciones, y luego las variables que nosotros estamos buscando, que son BA, B sub B, y si necesitábamos que nos devuelva esto un valor numérico, ¿sí?, nos lo podíamos nosotros obtener directamente. Y entonces fíjense que lo que nosotros obtuvimos, bueno, nos simplifica todos los valores, algunos valores fraccionarios, y después lo que nosotros teníamos es el potencial de A, 141,78, y el potencial de B, menos 9,79. El potencial de, creo que los recuerdo, los números, ¿sí?, me suenan muy conocidos, sobre todo el negativo, el de menos 9,8, y el 142, son los dos potenciales que nosotros habíamos calculado dentro de estos circuitos, y que lo habíamos resuelto. O sea que, en particular, son los valores que nos había devuelto cuando lo resolvimos en clases, este sistema de mallas. Recuerden, si nosotros, una vez que nosotros tenemos estos circuitos, lo que nosotros queremos hacer es hacer algún tipo de cálculo de corrientes dentro de nuestro circuito, o sea, si nosotros quisiéramos calcular por el método de alguna de las corrientes, ¿sí?, calcular, perdón, por alguna de las métodos de las corrientes no, o si nosotros queremos calcular utilizando los potenciales de los nodos, algunas de las ecuaciones de corrientes, ¿sí?, lo que nosotros utilizábamos eran las leyes de Kirchhoff de las corrientes, o sea, era la ley de tensiones de Kirchhoff, pero en este caso abierta. Entonces, siempre partíamos, supongamos, hagamos dos trayectorias porque los potenciales nos dieron lo mismo, y ese día ya las calculamos, las corrientes, o sea que hacer la misma cuenta de nuevo no nos haría nada, pero si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la corriente I sub 1, ¿sí?, lo que hacíamos nosotros era partir desde el potencial de C, sumábamos en este caso 270, en este caso volts, que es la fuente, después con respecto a esa corriente, acá tengo una caída de potencial, o sea que tendría menos, en este caso, 7 ohm por lo que sería esta variable, que sería la corriente I sub 1, y en este caso todo esto es igual a 141,78, que sería el valor de la tensión del punto A.
Y con eso nosotros ya calculamos, o sea, con esta corriente, fíjense, con esta ley de tensiones abierta, el potencial de C vale 0, y con eso nosotros podríamos despejar lo que sería la corriente I sub 1 directamente. Y si no, también podríamos utilizar esta misma ley, ¿sí? Partiendo, si queremos, desde algún potencial ya conocido, como ya los calculamos, pero que no sea 0, un potencial conocido distinto de 0, podríamos partir del potencial de A, ¿sí? que ya lo tenemos, ¿sí? Sumamos 20 volt, porque estoy pasando de un negativo, ¿sí? Sumamos E2, o sea, más en este caso estos 20 volt. Después, si la corriente I sub 2 está en este sentido, acá tengo un más y acá tengo un menos, o sea, sería menos básicamente I sub 2 por 15 ohm, ¿sí? Menos 15 volt, que nosotros tenemos acá en esta fuente, y después llegamos acá al potencial, ¿sí? En este caso de B sub B. Fíjense que en este caso el potencial de A es un potencial conocido, el potencial de B es un potencial conocido, nosotros ya lo tenemos directamente, y básicamente se puede directamente calcular lo que sería nuestra incógnita, que es la incógnita I sub 2. Acá Franco nos pide algo y dice: estoy con el máxima y no puedo ingresar los datos, creo que debe que tocar alguna combinación de botones para poder escribir. No, yo no tengo que tocar ninguna combinación de datos, simplemente una vez que vos estás ya parado, tenés que, te habilita una celda directamente, ASD, y ya deberías tenerlo directamente. Y si no, fíjate después de resolverlo mirando algún tutorial por YouTube directamente, pero no es algo que tengas que tocar especial directamente con el máxima. Fíjate que tiene que estar bien instalado, eso sí, así que capaz que instalaste el máxima solo y no el WX máxima, o al revés, capaz que instalaste el WX máxima, que es la interfaz gráfica que nosotros estamos teniendo acá, pero no está instalado la base, que sería el máxima directamente. Eso es probablemente lo que te puede estar sucediendo directamente para poder utilizarlo directamente. Entonces, bueno, estas serían algunas de las corrientes o lo que sería de este ejercicio, ¿sí? Lo que nosotros teníamos que hacer, que era básicamente verificar por el nodo los potenciales, ¿sí? Y las corrientes I4 e I5, ¿sí? Bueno, nosotros verificamos acá lo que serían las corrientes I1 e I2, ¿sí? I4 es muy sencilla, fíjense que si estamos acá abajo, en cómo está conectada la corriente I4, acá tengo un signo, un potencial positivo, ¿sí? Y entonces parto desde el potencial de B sub C, otra vez al igual que es tierra, ¿sí? Y entonces sería más, ¿sí? En este caso 18, ¿sí? Por, en este caso, I sub 4, esto es básicamente lo que nosotros tenemos, y llegamos acá al potencial de B sub A, que es lo que nosotros tenemos que calcular. Entonces, fíjense que I sub 4 sería el potencial de A dividido 18, porque otra vez este potencial de B sub C sería 0. Verificamos esa, aunque sea, que es bastante sencilla. Entonces, I sub 4 en este caso sería el potencial de B sub A dividido en este caso 18, que es el valor, y entonces me da 7,87, ¿sí? Y 7,87 es lo que nosotros calculamos, ¿sí? En este caso 7,87 nos dio por el método de mallas y la corriente dominante directamente. O sea, esto es lo que nos permitía hacerlo. Y sub 5, si quisieran verificarlo ustedes también directamente. Profe, Sí, entonces, el método de verificación que más nos conviene acá en nodos es el de nodos abiertos. el de las leyes de Kirchhoff abiertas. Claro, Sí. ok, claro, ir de un nodo a otro. ¿Vamos? Sí, sí. Ir de un nodo a otro. Ok, sí, sí, y ir sumando o restando los potenciales. Correcto, es lo que te conviene para ir calculando siempre las corrientes de tu circuito, que no las tenés directamente. O sea, no, Claro, no las tenés. Vos calculaste con el método no los potenciales. Y las sí, corrientes, necesitas hacer estos cálculos extra directamente. ok. Fíjense que para I5 nos quedaría B sub C, partimos de tierra, nos quedaría menos 175, ¿sí? Nos quedaría después más, por cómo está la polaridad, nos quedaría más, en este caso 12 por I sub 5, ¿sí? Y esto es igual al potencial de lo que sería B sub B. B sub C, esto es tierra directamente, y entonces nos quedaría estos 175 pasados de este otro lado, positivos, y entonces podríamos hacer el cálculo de I sub 5 como el potencial de B sub B, que nosotros tenemos acá,
más 175, todo esto dividido 12, que es la resistencia directamente. Y fíjense que nos da 13,76667, y entonces eso es exactamente lo que nos da a nosotros también la corriente I sub 5, verificado por método de mallas, verificado por el método, en este caso, ¿sí? de nodos directamente. Entonces, fíjense que no es muy complejo resolver esto, ¿sí? Se puede resolver. Voy a pegar estas últimas ecuaciones que nosotros hicimos recién para que sepan de dónde salieron. Simplemente agarrarlas de acá, estas últimas ecuaciones que nosotros fuimos armando de las leyes de Kirchhoff abiertas. Se los salvo, se los subo después al Drive directamente. Y después arrancamos con el siguiente, pero me gustaría que en el siguiente me lo vayan, en este caso, entonces, ustedes dictándomelo, por decirlo así, para que vayan practicando, sí o sí, vayan armándome este ejercicio. Entonces sería esto, nodos, ejercicio 1, ¿sí? O 1 o 2. Y entonces sería este ejercicio, ¿sí? Y ustedes deberían particularmente, bueno, írmelo cantando, por decir así, ¿no? Este ejercicio me deberían ir diciendo, che, Julián, acá deberías ir poniendo tanto, ir poniendo tanto. Yo, mientras tanto, las vamos armando, ¿sí? De igual forma, en el pizarrón, vamos armando todas estas ecuaciones y todo lo que nosotros en general necesitamos para verificarlo. Fíjense que va a ser un poco más complejo por la topología dentro de este circuito, pero no se escapa a lo que nosotros estuvimos analizando directamente. Entonces, lo que sí, en vez de ser un sistema, por cómo nosotros lo tenemos, ¿sí? En vez de ser un sistema de 2x2, como nosotros lo teníamos, es un sistema de 3x3, ¿sí o sí? Porque tenemos nodos A, B y C, y el nodo D, que es el que está conectado a tierra directamente. Entonces, arranquemos. Utilizamos entonces de vuelta el método de tierras, ¿sí? El método de nodos, y hay que calcular la matriz directamente. ¿Quién se anima de alguno de ustedes a ir para ir dictando, aunque sea las conductancias que llegan? Sería 1.15. Ah, Vamos. 15 no es un parámetro inverso. Lo que nosotros necesitamos siempre son parámetros inversos, que son las conductancias de las ramas que van llegando al nodo A. claro, 1/15. There you go. Ahí está. Ah, capaz que habías dicho 1/15 sí, sí, eso dije. y escuché solamente el 15. No estaba, perdón, Walter. 1/15. Eh, 1/8 Muy bien. más 1/8. ¿Y 1/23. estás seguro? Sí, creo que sí. ¿Quién le dice a Walter por qué está equivocado? Por favor, díganme. 1/38 sería. Claro. ¿Dónde está el error que cometió Walter Yara? Se olvidó la otra resistencia, R7. Tiene que Correcto. sumarlas. Ok, ok. Entonces, de vuelta, Walter, siempre tenés que buscar la suma de ambas resistencias de la rama. En este caso, porque vos tenés la rama que va desde A hasta D por la parte de abajo, y tenés que estar atento a cuando hay resistencias en serie directamente. ¿Se entendió Muchas gracias. el error? Se entendió. Perfecto. Entonces esto es 23 más 15, ¿sí? Chequeamos eso, que sería 38 directamente. Entonces, más 1/38. Perfecto. ¿Qué es lo que comparten el nodo A con el nodo B, entonces? R1. -1/15. Menos 1/15, correcto. ¿Qué es lo que comparten el nodo A con C? -1/8. Menos 1/, correcto, 1/8. Lo mismo comparten A y B, es lo mismo comparten B y A, o sea que esto es menos 1/15 directamente. ¿Quién se anima a hacer la conductancia que llega al nodo B directamente? (1/15) más 1/7 más 1/8.
28. 1 sobre 28, exactamente, es lo que nos pasa de vuelta. Entre B y D tenemos una suma de dos resistencias, ¿sí? Y entonces siempre hay que tener en cuenta la suma de esos dos elementos. Entonces me quedaría 25 y 3, 28. Sí o sí. Lo que comparten entonces, en este caso, tengo que buscar también lo que comparten B y C, ¿sí? Que B y C en este caso es 1 sobre 7. Después lo mismo que comparten A y C, es exactamente lo que comparten C y A, que es 1/8. Después lo que comparten C y B es 1 sobre 7. Y después tengo que buscar la conductancia que llega, la suma de todas las conductancias que llegan al nodo C. 1 sobre 8 más 1 sobre 7 más 1 sobre 12. 1 sobre 8 más 1 sobre 7, esto está seguro, 8, 2, y después 1 sobre, perfecto, 12 es el último de los elementos que nosotros teníamos. ¿Es difícil aplicar el método de nodos? No, puede ser un poco más tedioso simplemente porque estamos trabajando con, en este caso, todos los parámetros inversos directamente, pero es lo único que puede llevarnos un poco más de trabajo directamente. Profe, es 1 sobre 12. Uy, cualquiera dice. Gracias por avisarme. Sí, sí. A todos nos pasa que, perdón, me distraje un segundito, que le estaba queriendo poner los paréntesis a las conductancias propias y se ve que en ese paso me distraje. Bien, una vez que tenemos nuestra matriz de conductancias, después lo que nosotros tenemos que armar son las matrices de las incógnitas, que las matrices de las incógnitas son BA, BB y B sub C, los tres potenciales de todos los nodos. Y después lo que tenemos que hacer es simplemente encontrar lo que sería el aporte de corriente de cada uno de estos elementos, de cada una de estas ramas, con respecto a los tres nodos que nosotros tenemos, que son A, B y C. Y ahora, ¿cómo ves para el aporte de corriente del nodo A? O alguno de los otros, ¿no? Que quiera participar. 85 dividido 38. 85 dividido 38, ese es lo que él está describiendo, es el aporte de corriente de la rama de abajo, ¿sí? 85 volt dividido 38, ¿sí? Eso lo hizo con lo que sería básicamente aplicando la ley de Ohm, ¿sí? En esta parte de acá abajo, ¿sí? Solamente como si esta rama estuviese operando de una forma sola, ¿sí? Entre tierra y el nodo A. O la otra era agarrar la conductancia de la rama y multiplicarla por la tensión de esa rama directamente. ¿Hay alguna de las otras ramas que lleguen al nodo A que tenga un aporte o derivación de corriente? Después tenés menos 135 sobre 15. Menos 135, obviamente, dividido 15. El negativo se utiliza porque es el borne negativo el que está apuntando al nodo. De igual forma, entre A y B, operando solamente estos dos componentes, tendríamos una extracción de corriente, ¿sí? De 135 negativo dividido 15. Esas son las dos ramas que operan, en este caso, en estos de los nodos. Y después, en este nodo A y B. Perdón, en el nodo A directamente. Para el nodo B, ¿qué elementos tenemos nosotros que aporten corriente? Más 135 dividido 15. Correcto. Como ese es básicamente el elemento que está entre A y B, la rama y el aporte de corriente es el mismo, solamente que ahora es positivo por el hecho de que es el positivo el que está apuntando hacia el nodo B. Ahí no sé porque la corriente dice que va para abajo. ¿En dónde? ¿En este? Sí. Correcto. Si bien la corriente dice que va para abajo, vos hacé de cuenta como que no existe esta corriente y calculá simplemente cuál es el aporte de corriente que hay en esta rama directamente con respecto al nodo B. Entonces sería más 135 sobre 7. Correcto. Más 135 sobre
7 directamente. ¿Alguno más? ¿Algún aporte de corriente más con respecto al nodo B? Sí, 94 sobre 28. Entonces, esta es la rama de la derecha, ¿sí? Y entonces analizamos solamente este aporte de corriente. Tenemos la suma de estas dos resistencias, que da 28, y el aporte de corriente 94 positivo, que tiene que ver con que es el borne positivo el que está apuntando hacia ese elemento. Más 24 sobre 28. Y después nos quedaría ahora el aporte de corriente, básicamente, de lo que sería el nodo C. Entonces, ¿qué aporte tenemos del nodo C? Menos 135 sobre 7. Correcto. Tenemos este aporte de corriente, pero cambiado de signo nomás, directamente. O sea que yo lo que puedo hacer es agarrar copy, paste, directamente, menos 135 dividido 7, y lo único que le hacemos es, le cambiamos el signo y le ponemos un signo negativo. Una vez que nosotros hicimos esto, ¿sí? Otra vez, al igual que antes, es lo más difícil del método de nodos, es simplemente hacer estos cálculos de una forma prolija, ¿sí? Y sin equivocarnos en alguno de los valores. Fíjense que yo me confundí en cuando estábamos resolviéndolos, yo me confundí básicamente en uno de los valores de la conductancia de una de las ramas. En vez de poner 12 puse 17, y si yo lo hubiese resuelto en un parcial, por decirlo así, me lo hubiesen puesto como mal porque simplemente tenía uno de los valores. O sea, en este tipo de ejercicios o en este tipo de resoluciones metódicas, alguna equivocación, ¿sí? Por más chiquitita que sea, ¿sí? Automáticamente nos descarta todo lo que nosotros hicimos bien dentro de estos circuitos, sí o sí directamente. Entonces, una vez que ya hicimos esto, vamos a hacer G matrix, ¿sí? Y vamos a ir ingresando todos los valores, ¿sí? De nuestras matrices. Entonces, 1 sobre 15, este sería el primero de estos valores que nosotros vamos teniendo, más 1 sobre 8, más 1 sobre 38. Este es el primero, después menos 1 sobre 15, menos 1 sobre 8. Este sería todos los primeros elementos de esta matriz. Coma, y vamos a los segundos. Menos 1 sobre 15. Después, más 1 sobre 15. Más 1 sobre 7. Más 1 sobre 28. Y en este caso, menos 1 sobre 7. Perfecto. Nos faltaría uno de los elementos más dentro de nuestra matriz, que sería menos 1 sobre 8, que es el elemento diagonal que está ahí arriba, menos 1 sobre 7, que es el otro de los elementos, coma, y después todas las sumatorias de todas las conductancias. Un octavo, un séptimo y un doceavo. Un octavo más un séptimo más un doceavo. Oh, se hizo largo. Perfecto. Asumimos, chequeamos las cosas que podemos chequear nosotros dentro de nuestra matriz. Este valor, si alguno de ustedes está haciendo las cuentas, pueden irlo chequeando con sus calculadoras tradicionales, ¿sí? Si nos da 497 dividido 2280, pero los elementos de la diagonal todos positivos, ¿sí? Y después los elementos simétricos, menos un séptimo y un séptimo, menos un octavo y un octavo, menos 1 sobre 15 y 1 sobre 15. Esas son las cosas que podemos ir chequeando a medida que estamos trabajando nosotros. Entonces, una vez que hicimos esta matriz, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos hacer es la matriz, esto es una coma, BA, B sub B y B sub C, son los tres elementos de esta matriz. Y después los aportes de corriente, que esto también es algo que nos va a llevar ingresarlos, estos elementos directamente. Entonces, el primero lo que sí no tenemos es ninguna diferencia de potencial, que en el otro lo tuvimos, y eso nos lo llevó, nos lo hizo un poquitito más denso directamente. Entonces,
Esto podría haberle puesto que no muestre nada. 85 dividido 38, este es el primero de los aportes, y menos 135 dividido menos 135 dividido 15. El primero de estos elementos. Luego tenemos que ingresar otros elementos. Tengo ahora también 135 dividido 15, y después tengo más 135, pero ahora dividido 7. 7. Me está pasando esta 7. Y después más 94 dividido 28. Y después tenemos un elemento más dentro de nuestra matriz, que es menos 135 dividido 7, o sea, el negativo de este elemento. Entonces, menos 135 dividido 7, después acá tengo todos positivos, y acá unos positivos y otros negativos, 85 sobre 38, y si es más grande, lo que podemos determinar es si este signo está bien puesto. 135 dividido 15 es el número más grande que 85 sobre 38 directamente. Una vez que nosotros armamos estas matrices, lo que tenemos que hacer es el producto de G por B igual a I, a los aportes de corriente. Tengo mis variables, y lo que tenemos que hacer es linsolve, ¿sí? Linsolvear a nuestros sistemas. ¿Sí? Linsolve nos devuelve a nosotros esta solución de este sistema que nosotros tenemos acá. Entonces, esta es la primera de las ecuaciones, esta es la segunda de las ecuaciones que nosotros tenemos acá. Variables, BA, B sub B, B sub C, coma. Y ya está. Con esto nosotros lo que hicimos fue calcular los potenciales, en este caso, de cada parte de mi circuito. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer en este problema, o sea, si bien podemos calcular las corrientes con las leyes de Kirchhoff abiertas, como lo habíamos hecho antes, calculando I5 e I sub 6, fíjense que no son cálculos complejos. Fíjense que ustedes, si quieren hacer de igual forma con las leyes de Kirchhoff abiertas, ¿sí? En I sub 5 ustedes tienen acá, los voy a escribir así en rojo, así les queda como si fuesen tensiones. Fíjense que acá tienen más y menos, y entonces parto del potencial de B sub A, ¿sí? Después tengo menos, en este caso, R4 por I sub 5, y llego al potencial es igual al potencial de B sub C. De igual forma en 6, ¿sí? Que sería la verificación de las corrientes, sale exactamente igual. Fíjense que tenemos I6 y entonces tengo un más y acá tengo un menos, o sea, parto del potencial de C, menos en este caso sería R5 por I sub 6, que me quedó medio feo ese 5, por I sub 6, ¿sí? Y esto tiene que ser igual al potencial de B sub D. Fíjense que acá todo es dato, salvo las corrientes, que serían básicamente nuestras incógnitas. Y si alguno quiere hacerlo, el único que podría ser tal vez un poco más complejo es este que nosotros tenemos acá, que es la corriente I sub 4, que es con respecto a este sentido, este es más y este es menos, y entonces tengo que partir desde el punto del potencial de B sub B, sería menos en este caso la resistencia R sub 3 multiplicado por la corriente I sub 4, ¿sí? Y esto menos la tensión E sub 2, y esto es el potencial, ¿sí? De B sub C, que son los tres valores que nosotros teníamos y que calculamos recién. Lo digo simplemente como para... o sea, no los hago los cálculos, pero hagamos una simulación, ya que es sencillo hoy y que podemos hacer una simulación rápidamente. Serían 1, 2, 3, 4 fuentes. 1, 2, 3, 4 fuentes. Esto va a estar acá. Esto va a estar por acá. Esto va a estar acá. Perfecto. O sea que esta tierra me va a quedar acá. Ideal.
Después acá voy a tener una resistencia que la vamos a girar. Y acá voy a tener el nodo C. Después acá voy a tener esta fuente y después voy a tener una resistencia más. Y este es este nodo que nosotros teníamos acá. Fíjense, una vez que nosotros conectamos todos los elementos, después le ponemos todos los potenciales, todos los valores que nosotros necesitamos, sí o sí. Entonces, esto lo tengo acá, sí o sí. Acá voy a necesitar, sí o sí, esta resistencia. Y acá voy a tener una resistencia más exactamente igual, o sea, igual en la que sería la posición directamente de nuestro sistema. Está muy bien simular este tipo de situaciones, sí o sí. O sea, es muy provechoso porque nos permite hacer todos los cálculos de todas las verificaciones de una forma sencilla. Esto, y acá tendría que tener otra resistencia. No, así no, Julián, así. Ahí está. Bueno, esto lo voy a poner acá, así nos queda bien. Entonces, vamos a ir agregando estos valores sí o sí. Esto es 7, 8 y 12, 8, 15, 8, 7, 12, 15 también. 13. 12, 23. Esto es 15. Y entonces, 135 y 135, no, para el otro lado, 1, 2. 135. 94. Y 85. Bien, ¿no? Entonces chequemos algunos de estos valores, sí o sí. 15, 135, 7, 8, 7, 8, 12, 135, acá tengo 15, ahí tengo 94, 13, 15, 85, 23. Debería estar todo perfecto. Y entonces, lo que serían nuestros cálculos de potenciales dentro de nuestro circuito, que serían los potenciales de A, B y C, estos tres potenciales que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es lo que nosotros calculamos. Entonces, el potencial de A, hay algo que hice mal, 135, menos 7,02 y esto está 13,2. Algo hicimos mal, me parece, ¿no? Sí, creo que en la matriz de corriente. En la matriz de corrientes. El primero sería el II. ¿Cómo? A mí me dio menos 2,57 sobre 38. Espera, el primero de nuestras, esta primera parte sería 80 Sí, es. No, o sea, la suma de eso. 85 sobre 38 y menos 135 sobre 15. Ese elemento que nosotros, este primer elemento que nosotros. Ah, 387, mira acá. Sí. Claro. Ese está ahí. Y entonces eso está acá así. 297 dividido 280. Y entonces es este elemento que quedó cambiado. Ahora sí, gracias al que se dio cuenta exactamente qué era lo que habíamos hecho
erróneo directamente. Sí, nada, fue ¿ven? Otra vez, 2 errores pavos y me saca acá, que fue cuando tecleé el 38 y se ve que tecleé otro número más directamente. Entonces, BA nos da entonces 13,2 directamente, 13,2 directamente, B sub B, que nosotros lo tenemos, B sub B acá arriba, 135,47 volt, 135,47 volt, B sub C 4,89, B sub C 4,89, y bueno, acá tienen, si quieren, todas las demás corrientes parciales para que se desquiten. Pueden hacer sus verificaciones con las leyes de Kirchhoff abiertas directamente y irlas chequeando directamente, sí o sí. Así lo tienen. Profe, tengo una Sí. pregunta. Dale. Cuando dijo B sub B menos la resistencia, ¿cuál era? ¿La 4? No, la 3. ¿De qué estás hablando? Corriente. En B sub B, ahí justo, en el punto B. En este punto D, En el B. en el B acá, Claro. Había dicho que era B sub B menos la resistencia 3 Ajá. por la corriente Y 4, ¿no? 4, claro. ¿Por qué menos la resistencia 3? Disculpe. Es esta caída de tensión. Ok. Fíjate que lo que vos tenés, si vos recordad siempre el asociar a la corriente siempre circula desde donde hay mayor potencial a donde hay siempre menor potencial. Entonces, una vez que vos tenés determinada el sentido de la corriente I sub 4, que en este caso te lo está dando el enunciado, lo que básicamente tenés es la polaridad en la resistencia. Tenés el signo más en la parte de arriba y el signo menos en la parte de abajo. Okay. ¿Sí? Nada, era eso. ¿Cómo? Era eso nada más. Gracias, profe. Ah, de nada. Genial. Entonces, bien, nos quedarían sí o sí algún ejercicio, uno o dos ejercicios más para irlos resolviendo, ¿sí? Acá lo tenemos vía mallas. ¿Sí? No hicimos las verificaciones vía mallas, pero podríamos chequearlo. Imagino yo que nos va a dar bien, o sea, todas estas soluciones, sí o sí, la corriente I sub 1, 1,88, a ver si está bien. La corriente, mirá, no es. No, esa es la corriente I sub 3. La corriente I sub 1 es 0,849, 849. Correcto, la corriente I sub 2, 1,48. Esta es la corriente I sub 2 y esta es la corriente I sub 3, 1,89. Perfecto. Y después están las corrientes I4 y 5, 0,63 debería ser una, 0,63. ¿Sí? Después fíjense, 1,03, 1,04. ¿Sí? Y la otra 408 directamente. Sí, tenemos todo perfecto. Tiene la resolución vía mallas como para que la tengan. Y entonces, esta sería la topología que nos quedaría como revisar y como hacer como un ejercicio más. ¿Sí? Y después, si quieren, traje uno así con una fuente de corriente y este otro. Yo creo que no nos va a dar el tiempo para hacer los 3 ejercicios que nos faltan. Tal vez hacemos estos 2 como para que los podamos pensar y lo dejamos planteado, ¿viste? O los dejamos planteados y después podemos simular uno, tal vez, eso podría ser directamente, o me preguntan, o lo resolvemos la clase que viene también. Podríamos tener alguna clase más de nodos. Hagamos este ejercicio 3 que sí me interesa, porque bueno, es un sistema de 4x4 y tiene un nodo más puesto a tierra, ¿viste? Es como un ejercicio complejo, por decirlo así, tiene un montón, pero si uno lo va armando de forma prolija, no debería pasarnos, nada raro. Dice, resuelve el siguiente circuito por el método de los nodos y obtenga todos los valores de las corrientes y el potencial en todos los nodos. Verifique por el método de mallas los potenciales A y C y las corrientes I4 e I sub 6. O sea, lo que podríamos hacer es hacer esto vía el método de nodos y de mallas directamente, como para obtener todos estos resultados, por decirlo así. Y entonces vamos a guardar esto, cerramos esto ya directamente. Entonces,
Bien. Si nosotros ya tenemos entonces esto, ¿sí? Deberíamos armar los dos métodos, que sería el método de mallas y el método de nodos directamente. Pero dice, resuelva por el método de nodos y obtenga los valores de todas las corrientes y el potencial de todos los nodos. Hagamos esas cosas bien prolijamente directamente. Entonces, ¿quién me dice algo de este ejercicio, de este circuito? Esto es la primera vez que estamos viendo algo dentro de nuestros circuitos que en general nosotros no lo teníamos. ¿Cuántos nodos tengo principales? ¿4? Cuatro. ¿Están seguros? Profe, disculpe. O bueno, cinco. Sí. No, sí, cuatro. ¿Hubo alguno de ustedes que está queriendo hacer una pregunta? No, era yo. Quería preguntar, una vez habíamos visto un ejercicio que tenía unidos 4 nodos de una manera parecida a esta, y usted había dicho que los 4 nodos se comportaban como un supernodo Claro. en sí. No era parecido, pero sí recuerdo el ejercicio que mencionás. Por eso, yo tampoco me acuerdo mucho del ejercicio, pero era algo por el estilo. Claro. No sé si... Bueno, también se puede ver que más o menos en cada rama hay una fuente de tensión también. Supongo que eso no... En cada rama hay una fuente de tensión. En este caso vos tenés también una rama central, que en ese otro ejercicio no tenías una rama central, ¿te acordás? Eran solamente ramas laterales. Ah, ahí está la diferencia. Sí. Sí, es una topología, básicamente. Pero, ¿quién me puede, a ver si alguno lo sabe, ¿no? Porque es algo bastante complejo. Pero, ¿quién me puede decir cuál es el rol de la Tierra dentro de este ejercicio? Que los tres nodos están en la Tierra, o sea, en el punto E. Nodo E. ¿Cómo? No se escuchó bien. El nodo A, el nodo B, el nodo C están conectados con el nodo E al final. O sea, el nodo D y el nodo E es el mismo. El nodo D y el nodo E es el mismo, eso seguro. Sí o sí. Sí. Pero no... Está bien, eso está bien. ¿Y la Tierra? ¿Deriva corriente el circuito a Tierra? Es una pregunta esa. ¿Qué es lo que yo necesito dentro de un circuito eléctrico para que básicamente haya circulación de corriente? Que el circuito está cerrado. El circuito esté cerrado. ¿La rama que conecta E con Tierra es un circuito cerrado? No. No. Si no es un circuito cerrado, entonces... No deriva corriente. No deriva corriente. O sea, la condición, no estamos cumpliendo la condición sine qua non, que sería la condición para circular corriente. O sea que lo que nosotros sabemos es que esta corriente es cero. Si esta corriente es cero, por ende, ¿qué podemos decir nosotros del potencial de E? Que tiene potencial cero. Correcto. E, potencial nulo. Claro, o sea, el potencial, en este caso, este potencial E es cero, y por ende, ¿qué más también podemos saber? D también es cero. D también es cero, directamente. O sea, el potencial de D es cero, sí o sí. Y este es el potencial de E, sí o sí. Entonces, una vez que dijimos estas cosas, ¿cuántos nodos principales hay? 3. Correcto. Hay que hacer, a veces, en algunos ejercicios que son más complejos, ¿sí? Hay que hacer a veces algún tipo de análisis previo a lo que nosotros estamos, por decirlo de alguna forma, acostumbrados.
porque sí o sí nosotros necesitamos entender qué es lo que está pasando dentro del circuito para poder plantear la cantidad de ecuaciones necesarias que nosotros necesitamos dentro de estos métodos, por decirlo así. ¿Se entendió esta parte por lo menos? ¿Sí? ¿No? ¿Blanco, negro? ¿Vamos bien? Sí, yo sí, profe. Buenísimo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto determinado, ¿de cuánto nos va a quedar la matriz dentro de nuestro sistema? ¿Matriz? De 3×3. Correcto, matriz de 3×3. Y donde tenemos que analizar simplemente los nodos A, B y C. ¿Quién quiere comenzar? Por decirlo así. Lautaro, Gabriela, Matías, Walter. Ahí, en el nodo B, ¿no? En el nodo A. Nodo A es el primero de los elementos que nosotros necesitamos acá. 1 sobre 12. 1 sobre 12. Más 1 sobre 7, no, 7 y 8, ¿no? Claro, más 1 sobre la suma de esos dos, que sería 1 sobre 15. 15, ¿sí? 1 sobre 4. Y 1 sobre 24. Correcto. Además de esto, necesito la conductancia que comparten A y B. Menos 1 sobre 24. Correcto. Y después lo que comparten A y C. Menos 1 sobre 12. Perfecto. Lo que comparten A y B es lo que comparten B y A, básicamente, o sea, menos 1 sobre 24. Después necesito la sumatoria de todas las conductancias que llegan al nodo B. 1 sobre 41. Espera, primero 1 sobre 24, que es lo que comparte con A. Perdón, 1 sobre Después, 24. después correcto, 1 sobre 41 también. ¿Sí? Que es lo que comparte hasta el nodo D. Y después, ¿qué más tengo? Hicimos esta. 1 sobre 60. Claro, 23 y 37, ¿sí? 1 sobre 60. Y después, ¿qué es lo que comparten? En este caso, serían B y C. ¿Hay algo que compartan B y C derecho? No. No. Fíjense que acá está el nodo D en el medio, por acá está el nodo tierra, directamente, por acá está A, o sea que B y C no tienen nada en el medio para compartirse, ¿sí? No están conectados directamente, o sea que esto sería 0. Muy bien. Entonces, lo que comparten A y C es lo mismo que comparten C y A, que es esta resistencia, conductancia que nosotros tenemos ahí, que es menos 1 sobre 12. ¿Correcto? ¿Qué es lo que comparten C y B? Nada, tampoco. Nada también, 0. Y después ahora necesito la sumatoria de todas las conductancias que llegarían, en este caso, hacia C. 1 sobre 34. Espérate. Y más 1 sobre 2. 1 sobre 34. Es la de abajo. No, 34 no. Ah, sí, 1 sobre 34. Sí. 1 sobre 34. Más 1 sobre 12. ¿Y qué más te falta? Ah, y 1 sobre 20. Perfecto. Más 1 sobre 20. No hay que olvidarse esas cosas, sí o sí. Más 1 sobre 20. Ideal. Y ahí ya tenemos nuestra matriz. Una vez que tenemos eso, necesitaríamos nuestras matrices de incógnitas, ¿sí? Que son simplemente la matriz de las tres variables que nosotros tenemos, que son BA, B sub B y B sub C. Y después, ¿qué más necesitaría hacer? Soportes de corriente. Las corrientes. Correcto. Tal vez acá es donde sea lo más trabajoso dentro de nuestro problema. ¿Sí? Despacio. Necesito hacer los aportes de corriente
que llegan a A, entonces. ¿Lautaro? ¿Kiara? Podría ser de un lado 132 sobre 24. ¿Qué polaridad? Menos. Menos. Entonces sería menos 132. Mi gato está queriendo resolver electrotecnia también. Menos 132 dividido 24. ¿Qué más? En este caso serían todas menos, ¿no? No, no, Excepto el 100. no, excepto, claro, es El 100. Sí. claro. el de 100, exactamente, excepto el de 100. Pero la del medio, siempre sean ordenados. Si arrancan 15, de izquierda a derecha, correcto. 15 ¿Estás sobre seguro? 15. No. Menos 15 sobre 15. Ahora sí, menos 15 sobre 15. Y acá sería más 100 sobre 12. Correcto. Más 100 sobre 12. ¿Qué más necesitamos hacer? Lo que llegaría a B ahora. Sí, sería 205. Sería 205 sí, sobre la 60. Claro, 37 y 23 sobre 60. Eso positivo encima. Sí. ¿Qué más? Que llegue a B. ¿Esta? ¿La tenemos? Sí. Claro, 132 sobre 24. Claro, 132 dividido 24. Pero positivo, así que le agregamos un signo más. Acá, sí. Más 132 sobre 24. ¿Y qué más necesitamos? A ver. Hicimos esta rama y nos quedaría esta rama. Menos Menos 175 sobre 41. Correcto. Gracias, Kiara. Menos 175 era, ¿no? 175 sobre 41. Es trabajoso este método, hay mucha topología directamente, pero lo vamos a terminar. Hacemos por método de nodos, después lo hacemos por el método mallas y se van a dar cuenta que es simplemente que es un ejercicio largo, simplemente que hay muchos valores, pero que no es complicado directamente de resolver. ¿Qué más nos quedaría entonces? El nodo C, ¿correcto? ¿Cuáles son las tres corrientes? Arrancamos por la de arriba, si quieren. Esta que tenemos acá arriba. ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Negativa 100, ¿dividido qué cosa? 12. 100 dividido en este caso correcto. 12, que es la resistencia de esa rama. ¿Qué más? ¿Está otra de abajo? Más 141 sobre 20. Correcto. Y Deme un segundo. Sí, en otro momento. Perdón. Imagino que así debe ser tener un hijo. Imagino. Y nos quedaría la rama de la derecha, esta que tenemos acá, ¿no? Sí. Que Menos sería 110 sobre 34. correcto, menos 110. Y la parte 17 y 17 dividido 34. Alguien que haya detectado algún error, pero yo creería que así es lo que hicimos correctamente con respecto, ¿sí?, al método de nodos. Una vez que nosotros lo resolvimos, vamos directamente a nuestra calculadora, por decirlo así de una forma. Entonces vamos a WX máxima y a resolverlo. Pegamos esto. Yo después se los subo también ya para que lo vayan teniendo directamente. Entonces, esto nos debería quedar así. Entonces, matriz de conductancias, matrix, nuestros valores sería entonces, acá 1 dividido 12. Uno dividido 15 y 1 dividido 24. Esto, después, menos acá, 1 sobre 24 y coma 0. Este es el primero, coma. En este caso,
menos 1 sobre 24, y acá tenemos todos los positivos. 1 sobre 24, más 1 sobre 41, más 1 sobre 60, y acá, coma y 0. No, hice algo que este 0 está mal, ¿no? 1 sobre 12, menos 1 sobre 24, y acá este es 1 sobre 12. Sí, el 0 ese era este elemento que nosotros teníamos acá. 1 sobre 24, 1 sobre 15, 1 sobre 12. Menos 1 sobre 24, perfecto. Después tengo 1 sobre 24, 1 sobre 41, 1 sobre 60, este elemento ahora sí que es el valor 0 directamente. Entonces, ahora sí, menos 1 sobre 12 es estos de los elementos, 0 sería el segundo, y ahora sí, todos positivos, ¿sí? Más 1 sobre 34, más 1 sobre 12 y más 1 sobre 20. Matrices. Diagonal positiva, 23, 20, menos 1 sobre 24, menos 1 sobre 12, menos 1 sobre 24, menos 1 sobre 12, 0 y 0 directamente. Diagonal positiva. Y ahora los elementos de los aportes de corrientes que nosotros tenemos dentro de nuestro circuito. Está sacado ya. Bien, matriz. Vamos a hacer la de los aportes de corriente, que si bien en general hicimos siempre las tensiones, pero así ya lo vemos bien y lo tenemos armado. Matrix, ¿sí? La matriz. Y entonces tenemos todos estos aportes. Menos 132, vamos ya a poner esto así. Menos 132 dividido 24. Menos 15 sobre 15, 15 dividido 15, y más 100 dividido 12. Este sería todos estos primeros elementos. Más 105 sobre 60, más 132 dividido 24, esta ya está así, entonces nos quedaría menos 175 dividido 41 directamente. Esto sería el segundo de nuestros elementos, que le falta ponerle los corchetes acá, porque si no, no me lo va a reconocer como uno de los elementos directamente. El último de los elementos sería, básicamente, menos 100 dividido 12 directamente, más, ¿sí? 141 dividido 20, y menos 110 dividido 34. Menos 110 dividido 34, más 141 dividido 20, menos 100 dividido 12 directamente. Este serían los valores de las corrientes. Vayan chequeando si a ustedes les dieron algo similares, y después los valores de las variables directamente. Serían en este caso PA, B y B sub C directamente. Variables, y una vez que tenemos estas variables, lo que hacíamos era G por B, ¿sí? Esto tiene que ser igual a I, y con esto ya lo podíamos resolver. Lin solve, ¿sí? A nuestro sistema, resolver sistema lineal, y con esto íbamos copiando y pegando siempre todas las variables de todas nuestras ecuaciones. Primera de nuestras variables, segunda de nuestras ecuaciones. Fíjense que pensé que me había quedado un sistema de 1 por 1. O sea, como acá una sola ecuación con una sola incógnita como para resolverlo, pero no. Evidentemente no era así. 420 y pico. Y la última de mis ecuaciones igual a los valores. Perfecto. Las variables que nosotros estamos manejando, vea B sub B, B sub C.
Bueno, encontramos estos potenciales directamente, y si nosotros vamos a estar resolviéndolo vía mallas, o como chequeándolo dentro de estos sistemas, porque resuelva el siguiente circuito por el método de nodos, obtenga los valores de todas las corrientes y de todos los potenciales de todos los nodos. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos BA, B sub C y B sub D, ¿sí? Podemos encontrar lo que serían todas las corrientes que nosotros tenemos dentro de este sistema, ¿sí? Fíjense que si nosotros quisiéramos calcular esta primera ecuación de las leyes de Kirchhoff abiertas, como las estuvimos haciendo hasta hace un ratito, acá sería un más y un signo menos, y entonces yo parto desde el potencial, ¿sí? de B sub A, parto desde el potencial de B sub A, y después me quedaría menos, en este caso, lo que sería 24, ¿sí? Por I sub 1, más 132, y esto tiene que ser igual al potencial de B sub B. Esta calcularía la corriente I sub esta rama que nosotros tenemos acá. Después, en esta otra parte, podríamos calcular de igual forma lo que sería con la ley de Kirchhoff abierta y B sub C. Parto desde B sub A, otra vez. Fíjense que como yo ya tengo I sub 2 definida, este es un más y este es un menos, entonces menos sería en este caso 12 por la corriente I sub 2, ¿sí? Y sería menos en este caso 100 volt que nosotros tenemos acá, menos E2, y acá en este caso me quedaría el potencial de B sub C. Esta sería esta rama. Después lo que podría obtener es esta corriente acá central, fíjense, la corriente I sub 3 que nosotros tenemos acá. Fíjense que es partiendo desde A, ¿sí? Entonces sería el potencial de A, ¿sí? Sería básicamente menos, en este caso, 7 por I sub 3, más 15, que sería la caída, la fuente de potencial que nosotros tenemos en el medio, menos también ahora 8, en este caso por I sub 3, y esto es igual a B sub D, que es 0, o sea, en este caso esto es 0, y lo tenemos calculado así directamente en nuestra ecuación. Y después podríamos hacer de la igual forma todos los recorridos que nosotros tenemos dentro de nuestros sistemas de mallas. Hagamos I1, I2, a ver si podemos hacer alguna, esta me quedaría I1, I2, I3 e I sub 4. ¿Sí? Calculemos esta I sub 6 también y esta I sub 9 que nosotros tenemos acá, y después lo resolvemos por mallas y hacemos estos cálculos para compararlos directamente. Entonces, fíjense que en WX máxima nosotros siempre hicimos el insolve, pero uno lo que puede hacer de álgebra, ¿sí? Uno puede de álgebra o de análisis, era resolver. A ver si lo tenemos acá, simplificar, máxima, ecuaciones. Ecuaciones, resolver, a ver si me lo dice acá. Solve, acá tenés la ecuación que tenés que ingresar y este es el valor que vos vas a querer directamente. Entonces, la incógnita que yo quiero es I sub 1, y entonces tengo que es la primera de mis variables, esta es la ecuación. BA, vamos a tacharle alguno de todos estos decimales, ¿sí? Menos 24 por I sub 1, ¿sí? Más 132, y esto es igual a B sub B, que tenemos acá, 63, y le dejamos estos decimales directamente. O sea, solve solamente me resuelve, ¿sí? una ecuación que nosotros tenemos acá directamente. Fíjense, esta sería I sub 1, 3,43. Acá en este caso podemos hacer I sub 2, ¿sí? Que sería BA también. Fíjense que sería BA menos, en este caso, 12 por I sub 2, más menos, en este caso, 100 menos 100. Y después llegué a B sub C, que en este caso B sub C es menos 20,32 directamente. Uy. Se lío, ahí está, menos 20,32, esto sería I sub 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo para calcular la corriente que hicimos acá, que era I sub 3. Entonces parto desde B sub A, me quedaría entonces menos 7 por I sub 3,
¿sí? Acá voy a estar calculando I sub 3 directamente, más 15, ¿sí? Menos, en este caso, 8 por I sub 3 también, y lo que obtengo es igual a 0, porque estoy llegando al potencial de tierra directamente, que era esta rama que nosotros hicimos acá en el medio, sí o sí. Y después hagamos esta I sub 6 y esta I sub 7 que nosotros, perdón, I sub 9 que nosotros tenemos acá, porque son las dos corrientes, las tres corrientes que nosotros vamos a poder calcular así como del método de mallas ahora cuando nosotros lo verifiquemos. Así que hacemos solamente estas dos cositas y lo damos por terminado hoy, que ya hicimos un montón de trabajo directamente. Entonces, fijémonos este potencial, esta ecuación que nos queda acá directamente a nosotros. Partimos desde el potencial de B sub B, ¿sí? Que nosotros no tenemos, menos 205, y fíjense que acá tengo estas dos caídas de potencial que son más y menos, y esta caída de potencial más y menos, ¿sí? Que son, esto es 205, ahí está, y esto sería menos 23 por I sub 6, menos, en este caso, 37 por I sub 6 también. Y fíjense que llegamos en este caso a B sub E, que B sub E es 0, porque está conectado a tierra directamente, y entonces eso es lo único que necesitamos calcular nosotros acá para este valor de I sub 6 directamente. Partimos desde el potencial de B sub B, que es este valor que nosotros tenemos acá, ¿sí? Los potenciales, B sub B, y entonces me quedaría B sub B menos 205, B sub B menos 205 menos 23 por I sub 6, menos 37 por I sub 6, y llegué hasta el potencial de 0 o al potencial de tierra, ¿sí? 23, 37, I sub 6, 205 y desde B, ¿sí? Y lo que nosotros queremos resolver es I sub 6, acá si lo quisieran resolver a mano, pasan B sub B y 205 del otro lado directamente, y pasan el 23 y el 37, sacan factor común I sub 6, y pasan restando, o pasan todo este término del otro lado, les quedaría sumando, y pasan el 23 más 37, todo esto dividiendo, como quieran resolverlo ustedes ahí a mano, ¿sí? A nosotros nos dio menos 2,35, tiene sentido que sea en el sentido opuesto que está puesta esta corriente I sub 6, fíjense cómo está la polaridad de la fuente, y si nosotros ya hicimos ese, también nos quedaría hacer de una forma muy similar, ¿sí? B sub C, fíjense que B sub C, por cómo está puesta la corriente I sub 9, acá tenés una caída de potencial, ¿sí? Acá tenés este aumento, y entonces me quedaría B sub C menos 17 por I sub 9, que nosotros tenemos acá, más 110, y otra vez menos 17 por I sub 9, que está... a ver si podemos seleccionar. Vamos a escribir entonces porque no está seleccionado. Entonces sería menos también 17 por I sub 9 igual a 0. Sí o sí, porque nos quedaría, llegamos hasta el borne de tierra, y esto me quedaría más y me quedaría menos directamente otra vez. Y entonces nos quedaría solve el potencial que sería B sub C, que nosotros tenemos acá, que es desde donde estamos partiendo nosotros, menos 20,321, sí o sí. Después nos quedaría menos 17 por I sub 9, después me quedaría más 110, la fuente, y después otra vez menos 17 por I sub 9 igual a 0, y en este caso estamos buscando este valor de I sub 9. ¿Sí? Y en este caso vale 2,63. Y ahí tenemos varios de todos estos valores, de todas estas corrientes que nosotros necesitamos. ¿Por qué estamos calculando todas estas corrientes? Porque básicamente lo que vamos a hacer ahora es agarrarlo, y como podemos tener un sistema por mallas, fíjense que lo que nosotros calculamos todas las corrientes, o próximamente tal vez nos faltó una corriente, o no, las de abajo, nos deben haber faltado dos corrientes para
para resolverlo por completo este ejercicio. Nos faltaron I4 e I5, pero lo que vamos a hacer básicamente es calcular ahora por el método de mallas este sistema. Van a darse cuenta que nos van a faltar así como una ecuación, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Vamos a necesitar por el método de mallas, fíjense, una matriz de resistencias en este caso, y con la matriz de resistencias, ¿cuántas mallas yo tengo disponibles para resolverlo al sistema? Y entonces, por el método de mallas, fíjense que si uno lo analiza, tengo I sub 1, ¿sí? Sería I sub 2, la malla 2, la malla 3, y esta es la malla básicamente 4, por decirlo así, directamente. Entonces, por el método de las mallas, ¿sí? Me necesitaría algo más potente, porque una calculadora probablemente no les alcanza para un sistema de 4x4, ¿sí? Pero se entiende lo que estamos haciendo en este caso, que tenemos algo más potente que la calculadora esa, básicamente. Entonces, vayamos a hacerlo y chequeamos entonces las corrientes que calculamos nosotros, ¿sí? Nosotros ya sabemos qué es lo que nos deberían estar dando esas corrientes. Entonces, chequemos estos valores directamente de las corrientes. Entonces, para el primero de todas las resistencias, yo tengo 37 más 23 más 41, que es 101. Es toda la resistencia propia de esta malla que yo tengo acá, directamente, 101. ¿Qué es lo que comparten 1 con 2? La resistencia de 41 directamente. ¿Comparten algo 1 con 3? Nada, 0. ¿Comparten algo 1 y 4? No, tenemos este nodo, pero no hay ningún elemento, ninguna resistencia, y entonces tendría acá un elemento 0. Lo que comparten 1 con 2 es exactamente a lo que comparten 2 y 1, estos 41, y entonces después yo lo que tengo básicamente es 41 más 8 más 7 más 24, que es la sumatoria de todas estas resistencias, que me da a mí 80 directamente. 80. Y lo que comparten básicamente 2 y 3 es 7 y 8, que es menos 15 básicamente. Menos 15. La malla número 2 es esta, y 2 y 4 no comparten nada, entonces yo tengo un 0 acá. Lo que comparten en este caso 1 y 3 es 0, lo que comparten 3 y 2 es 15, que son las mismas dos resistencias que nosotros tenemos acá en el medio en particular, y después la resistencia propia de 3, que es esta resistencia que nosotros tenemos ahí, que son 7 y 8, ¿sí? Que son los 15 que nosotros teníamos antes, 20 y 12, que es 47. Y después lo que comparten, en este caso, 3 y 4, que es esta resistencia de 20, que nosotros tenemos acá, menos, en este caso, 20. 4 y 1, lo que comparten es nada, que nosotros tenemos acá, no hay nada directamente, y 4 y 2, lo que nosotros tenemos acá es 0 también, no comparten nada. Y después 3 y 4 comparten la resistencia esta de 20, y después entonces debería calcular 17 más, en este caso, más 20, eso es todo lo que yo tengo, 54 de la resistencia propia directamente. Perfecto. Y después lo que yo tengo acá es matriz de corrientes, ¿sí? La matriz de corrientes es I1, ¿sí? I2, que sería la corriente de mallas, I3 y 4, las 4 corrientes de mallas que yo propuse dentro de este sistema, ¿sí? Y después lo que tendría básicamente son los potenciales, las fuentes que yo tengo en todas las mallas directamente, la sumatoria de todas las mallas. Entonces, en la primera yo tengo 205 y 175, 205 más 175, estoy sumando en particular esta fuente que yo tengo acá y esta fuente que yo tengo acá, que las dos se encuentran en sentido positivo comparativamente con el sentido de circulación de la malla que yo tengo acá. Después tengo que hacer la trayectoria 2, que la trayectoria 2, fíjense, es menos 175 menos 132, o sea, menos 175 menos 132, ¿sí? Y después tengo esta resistencia, esta fuente de 15 positiva, más básicamente 15, que es la única, esta es negativa, esta otra es negativa y esta es positiva.
Después lo que tengo es para la malla 3, directamente para la malla 3 tengo menos 15, ¿sí? Porque estoy subiendo y estoy pasando de un positivo a un negativo. Después tengo menos 100, ¿sí? De la malla de la derecha de esta rama, menos 100, y tengo menos 141, menos 141. ¡Guau! ¡Qué trabajazo este! Y después tendría que hacer la última de todas las ramas, ¿sí? Que es más 141, si estoy recorriendo esta trayectoria en este sentido, ¿sí? Más 141. Y después tengo más 110, que es la última de estas ramas que yo tengo acá. Más 110. Y eso es todo, directamente. Entonces, podemos ir armando estas matrices ya directamente y podemos llevar esto. Y aunque sea, resolvemos el sistema de mallas y chequeamos que las corrientes que nosotros calculamos recién nos hayan dado, ¿sí? Dentro de lo que serían las cosas esperadas, lo esperado dentro de nuestro sistema. Entonces, sería una matriz, en este caso, es una matriz, fíjense que lo poderoso de nodos, en nodos esto es un sistema de 3x3, en mallas es un sistema de 4x4 directamente, y entonces en una calculadora tradicional no lo podríamos estar resolviendo directamente. Ni hablar de que los parámetros que uno está calculando son parámetros directos, y entonces eso es más sencillo de visualizar, son más sencillos de ingresar, ¿viste? Todos los parámetros, o sea, es tal vez cualitativamente y comparativamente más fácil y más sencillo de hacer el método de mallas que el método de nodos en general, por lo menos para mí, ¿no? 47, 20, y esto es 54. 101, 80, 47, 101, 80, 47, 54, menos 20, menos 20, menos 15, menos 15, menos 41, menos 41, todo lo demás es diagonal directamente. Las corrientes serían las matrices directamente, y entonces tengo I1, ya ponemos acá una coma. Recuerden que I1, I2, I3 e I4 no son las corrientes exactamente que nosotros tenemos de I1, I2, I3 y I4 dentro de nuestro sistema, sino que son otras corrientes que se representan a las corrientes de ramas. Después tenemos que ver cómo bien lo estamos representando eso dentro de nuestros circuitos, y cuál de esas corrientes son las que corresponden con lo que nosotros tenemos. 205 más 175, este es el primero de estos elementos, menos 175, menos 132, más 15, este es el segundo de todos estos elementos. Después tengo menos 15, menos 100, menos 141, y el último de todos, más 141, más 110 directamente. Estos son todos los elementos de la matriz, y entonces, al igual que antes, R por I es igual a E. No sé si al igual que antes, es la primera vez que hacemos malla en el día de hoy. Lin solve, ¿sí? Resolvemos nuestros sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Dentro de nuestras matrices. Entonces, esto es igual a 380. Todos estos elementos son iguales a menos, no, esto es igual a menos 292. Todo esto elemento que nosotros tenemos acá es igual a menos 256, y todos estos elementos menos es igual a 251. Todos estos elementos es igual a 251 directamente. ¿Qué es lo que estábamos buscando nosotros dentro de estos valores? ¿Sí? Las corrientes I1, las corrientes I2, I3 y sub 4. Y después de esto queremos el valor solamente numérico directamente. Profe, puso doble igual. Ahí. Acá. Está bueno que ahí está. Entonces, fíjense, ¿a qué es igual I1 con respecto a nuestros, al sistema que nosotros teníamos? Fíjense, la corriente I1, que es esta que nosotros teníamos acá, es igual a I sub 6. Entonces, si nosotros lo miramos acá dentro de nuestro sistema, fíjense, I1 e I6, ¿sí? 2,35, y en este caso I1, 2,35 son iguales. En este caso el signo es negativo porque la corriente I sub 6 que nosotros calculamos acá tenía el signo opuesto directamente, ¿sí? I6 con respecto al método Maya, fíjense que está esta fuente
positiva, ¿sí? Y está en este sentido la corriente I sub 1, y en cambio I sub 6 está en el sentido negativo, o sea que I sub 1 e I sub 6, ¿sí? Coinciden en este caso dentro de los valores. Fíjense que I sub 2, la corriente de mallas, que es la que circula por acá, ¿sí? Porque no está interactuando con ninguna otra malla dentro de este lado, entonces la corriente de mallas I sub 2 debería ser igual a la corriente I sub 1. Entonces, voy a la corriente I sub 1, 3,45, y esto debería ser, ¿sí? 3,45 y negativo en este caso me da a mí. ¿Por qué? Si nosotros lo analizamos dentro de nuestro whiteboard, fíjense cómo está la tensión, y entonces es más probable que la corriente I sub 1 de ramas, por decirlo así, la que calculamos nosotros acá, ¿sí? Fíjense cómo está circulando, ¿sí? Desde un mayor potencial hacia un menor potencial, y tiene este sentido I sub 1, comparativamente con la corriente de mallas 2, que cuando nosotros la miramos en la corriente de mallas 2, ¿sí? Tiene el sentido opuesto. Después nos quedaría la corriente de mallas 3, que es igual a la corriente I sub 2. Fíjense, 5,42 es la corriente de mallas I sub 3, y si nosotros lo vamos a mirar en el nodo, sería la corriente I sub 2, que es 5,42. 5,42 y 5,42 en ambos lados, ¿sí? En verdad tiene que tener el signo opuesto. Y la última corriente que podríamos comparar ahora sin hacer algún tipo de cálculo extra, sería la corriente I sub 9 de ramas del método de nodos que nosotros calculamos, y la corriente 4 de mallas. Entonces, vamos a nuestro ejercicio de nodos y buscamos a I sub 9, 2,63 nos da a nosotros, ¿sí? Y por el método de mallas, 2,63, y tiene exactamente ese sistema directamente. Entonces, ejercicio 3, y entonces le voy a poner a esto nodos, mallas, ejercicio 3. Cerramos esto acá, salvamos esto acá, y ahora yo después les imprimo un PDF con todas estas pantallas directamente que nosotros tenemos, porque voy a ir creando algunos frames para que ustedes tengan y que quede más o menos ordenado directamente. Díganme si alguno tiene algunas dudas, algo que haya quedado así por chequear, por revisar directamente con respecto a estos ejercicios. ¿Alguna cosita en particular? No, profe, solamente esto de los signos tengo que verlo bien. ¿Los signos de qué te referís, Walter? No, que aparecen menos y en el otro más, pero es como usted dijo, tiene que ser desde el mayor al menor, del menor al mayor. ¿En el método de nodos decís vos? Sí, las corrientes. Sí, los aportes de corriente. A mí lo que más me queda claro para ese método de corriente, Walter, es siempre agarrar la rama, desacoplarla del circuito y analizarlo como si fuese ley de Ohm en esa rama directamente. Eso es lo que a mí más me queda cómodo directamente. Pero fíjate de leer en el apunte que tal vez te queda a vos más cómodo la otra metodología, que básicamente es solamente analizar las conductancias de la rama y multiplicarla por básicamente la conductancia por la tensión de la rama. Depende de eso de cómo uno lo está analizando nomás. Ok, dale, profe. Yo me gustaría plantear eso, que en teoría funciona de una forma inversa que la de mallas. ¿A qué te referís? ¿O es igual? Porque, por ejemplo, en el nodo A, siguiendo la lógica de mallas, como ya nos dan la dirección de la intensidad, en teoría debería ser positivo el 132 sobre 24. Pero ahí lo puse como ¿El ejercicio que negativo. resolvimos recién en este? Sí, en nodos, al inicio sí. ¿En qué nodo me dijiste que estabas preguntándotelo? ¿En el 1? En el A. Sí, en el primero. ¿En el nodo o en la malla A? No, Nodo. en el nodo A. ¿Qué te debería dar en el nodo A entonces? ¿Dijiste? Que en la parte esta donde sacamos las intensidades, Ajá. te había puesto menos 132 sobre 24, por ejemplo, porque ese es un ejemplo. ¿Por qué no tiene que ser positivo? ¿Esa corriente? Porque, Sí. porque vos después tenés las interacciones con el resto de las otras partes del circuito directamente. O sea, porque por ejemplo ahí I1 está Ajá. pasando de menos a más, ¿no?
cuando uno lo está analizando el circuito, decís vos. Sí, sí, por ejemplo, en este caso del I1. Claro, te queda el positivo arriba y el negativo abajo directamente. ¿Vos decís por qué no te queda esa corriente solamente funcionando en esa rama? Y que después uno lo resuelve al circuito. No, digo los signos. ¿Por qué da negativo y no positivo? Porque es el borne negativo de la fuente el que está apuntando hacia el nodo A. Sí. Fíjate de leer el apunte de mallas o el apunte de nodos, y ahí tenés una explicación, ¿viste? De por qué te queda ese aporte de corriente. Fue lo que hicimos la clase pasada en nuestro sistema, cuando nosotros lo armamos. Cuando nosotros lo armamos el sistema en esa clase pasada, nosotros partimos de la ley de la conservación de las cargas, o sea, de la ley de la conservación de las corrientes, y simplemente llegamos a esta metodología ordenando las ecuaciones directamente. Entonces, lo que nosotros hicimos en un momento era plantear todas corrientes salientes del nodo 1 y del nodo 2, y vimos cómo nos quedaban ordenadas estas ecuaciones directamente, y nos quedaba básicamente que el aporte de corriente de la rama, de la fuente A, es simplemente el potencial, la polaridad que apunta hacia el nodo, ¿sí? Dividido la resistencia. O sea, eso simplemente emerge de hacer un análisis de estas ecuaciones que nosotros armamos para el método de nodos. Entonces en nodos no importa la dirección que le hayas puesto a la intensidad que está en esa rama, ¿no? Correcto. No importa la intensidad que le hayamos puesto en esa rama. Ahí no entendía, porque en las mallas en teoría siempre elegís horario. Claro. En este caso no las elegís. El método de nodo, como está explicado, siempre todas las corrientes se toman o todas salientes o todas entrantes, y se derivan las ecuaciones a partir de ahí, pero son indistintos los sentidos de las corrientes. En este caso, a Carlos le encanta siempre poner los sentidos de las corrientes que uno tiene después del circuito. Yo no las pondría, por ejemplo, en este caso. Pero sí, espero, eso aclaró tu duda, ¿no? Eso que dijiste recién. Sí, sí, sí. Ideal, perfecto. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más que haya quedado? Profe, el sentido de las corrientes horarias es por la comodidad nomás. Sí, en mallas decís vos. Claro, puede ser también se podría hacer antihorario, o simplemente se elige horario, es algo muy común en general el método horario. Bueno, sí, entonces se entendió todo para mí, creo. Ideal. Bueno, si no quedan algunas dudas, yo ahora termino de subirles todas las cosas al Moodle y al Drive para que lo tengan ahí de todas las clases, las slides y cómo resolvimos todos los ejercicios en WX máxima y en mallas también, para que los tengan así de ejemplo.